Bueno, ahora ya que aprendimos algunas de las partes que forman el sistema nervioso, vamos a ver cuáles son las células que lo componen. Ustedes saben que en el siglo XIX, en 1888, para más precisión, este señor, Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal, descubre y postula la teoría de la neurona y encuentra que las neuronas son la unidad funcional y estructural del sistema nervioso. Y las define como un grupo de células que son capaces de generar y propagar impulsos nerviosos. Estos impulsos, ustedes saben, lo pasan a otras neuronas o a células de otro tipo, por ejemplo, a células musculares, células glandulares, etc. Y ese impulso se traduce como una respuesta, que puede ser motora, sensitiva o autonómica. Hay dos propiedades importantes de las neuronas, que son la excitabilidad, que les permite generar el impulso, y la conductibilidad, que les permite propagarlo. Esta es la estructura de una neurona tipo, donde ustedes pueden ver acá, perdonen, a ver, acá está. Bueno, ustedes pueden ver el cuerpo de la neurona, las dendritas que salen del cuerpo, que son como pequeñas prolongaciones o espinitas o pelitos, y le permiten comunicarse con otras neuronas, o sea, recibir, fíjense, impulsos de otras neuronas o de otras estructuras. Como por ejemplo acá ven que hay un axoncito u otra dendrita que está haciendo sinapsis con esta dendrita. Bueno, en el cuerpo de la neurona ocurren un montón de cosas. Se procesan estas señales de las que vienen, se generan síntesis de proteínas, se hacen muchas cosas. Pero bueno, esa señal que llega por la dendrita, pasa por el cuerpo, tiene que transmitirse por el axón, que es esta cola larga que tienen las neuronas, hacia donde sea. Puede ser otras neuronas para seguir propagando esta señal, o puede ser un músculo, como decíamos, una glándula, lo que sea. Los axones son muy largos, pueden ser extremadamente largos. Ustedes piensen, por ejemplo, la neurona que inerva el dedo gordo del pie. El cuerpo de esa neurona está a nivel de la cintura, de la columna lumbar. Y el axón llega hasta el dedo gordo del pie, o sea que mide bastante más de 1 metro, depende cuánto miden ustedes. Entonces, para que esa señal no se diluya en un tramo tan largo, el axón está cubierto de una especie de envoltura aislante, como los cables, igual, que es una sustancia que se llama mielina. Después vamos a ver quién forma la mielina. Pero fíjense que no es continua esa sustancia. ¿Por qué? Porque también, si fuera toda continua, se perdería y lo que llega al final del axón sería mucho menos de lo que sale al principio. Esto está dispuesto de tal manera que entre pedacitos y pedacitos de mielina hay unos espacios que se llaman nodos de Rambier, donde hay una serie de bombas que lo que hacen es volver a darle impulso al potencial, como para que vuelva a crecer. Entonces la conducción se da de una manera que se llama saltatoria, es como que conduce por acá, acá sufre un envión, otra vez, acá sufre otro envión, otra vez y así sucesivamente hasta que llega. Bueno, las neuronas se pueden clasificar en distintos tipos, según la forma que tengan. Por ejemplo, hay neuronas que son estrelladas, otras tienen formas piramidales, otras tienen forma de uso, llaman fusiformes, piriformes, esféricas. También según cuántas prolongaciones tengan. Entonces, hay neuronas que son multipolares porque tienen muchas prolongaciones, bipolares porque tienen 2, unipolares, pseudomonopolares o apolares. Y según la longitud del axón pueden ser de axones largos o de proyección, que se llaman de Golgi tipo 1, o de axones cortos o de asociación de Golgi tipo 2. Golgi es otro personaje importante que compartió el Nobel con Ramón y Cajal por sus descubrimientos sobre la estructura de las neuronas. El dato de color que les cuento es que Golgi hacía los experimentos en la cocina de su casa y así todo ganó un Nobel. Bueno, y según la función pueden clasificarse en neuronas motoras, neuronas sensitivas e interneuronas. Entonces acá tienen algún ejemplo de clasificación de neuronas según la forma. Estos dibujitos están a escala. Entonces, por ejemplo, esto es una neurona piramidal grande, con prolongaciones largas, fíjense, un montón de dendritas. Esto sería una neurona bipolar, ¿sí? Que en realidad ven que
está el cuerpo y de ahí sale una prolongación para un lado, otra para el otro. Este sería el tamaño real si la comparamos con una neurona piramidal, de estas grandes. Multipolares como esta, ¿sí? Fíjense el tamaño en relación a la otra. Bueno, entonces, esta zona de las dendritas, ¿sí? Acá sería acá, esto, ¿sí? La zona que corresponde a las dendritas sería la parte de la entrada del impulso nervioso. Esta es la parte que conduce y esta la salida. Bueno, acá tienen una de estas neuronas piramidales en vivo con esta técnica de Golgi de tinción. Fíjense entonces el cuerpo, las dendritas acá y el axón largo. Cómo está metido en un montón de otras celulitas. Ahora vamos a ver qué son. Acá tienen distintos métodos de tinción de estas neuronas piramidales y de otras neuronitas chiquititas, ¿sí? Granulares. Esto luego lo van a ver mejor en el módulo de histología, pero es como para que se den una idea. Fíjense la gran cantidad de células que hay, es un corte de corteza, y cómo se conectan unas con las otras, ¿sí? Dendrita con dendrita, dendrita con axón y así sucesivamente. Acá hay otro ejemplo, estas son células del cerebelo, ¿sí? Es un corte de la corteza cerebelosa. Estas células se llaman neuronas de Purkinje del cerebelo. Bueno, entonces habíamos visto que aparte de las neuronas, había un montón de otras células que ¿qué serían? ¿Sí? Ven que acá tienen algunas células que se llaman células gliales, que no son neuronas, y un montón de cosas ahí, una sustancia que se llama neuropilo. ¿Qué es esto del neuropilo? En realidad es un entretejido que hay de prolongaciones dendríticas, axónicas y gliales. Ahí hay un montón de sinapsis entre las prolongaciones de las células nerviosas y sería como una matriz y ahí están metidas las neuronas y la glía. Está lleno de conexiones, de prolongaciones, dendritas, axones, etc. Entonces, resumiendo un poquito, tenemos las neuronas, células que sirven de sostén y de nutrición, que es la glía. Dentro de la glía hay distintos tipos de glía, como la microglía, los oligodendrocitos, que son los que van a formar la mielina en el sistema nervioso central, fíjense, son células encargadas de eso. Los astrocitos son otro tipo de glía. Bueno, y de las neuronas acá tienen el axón y las dendritas. Las neuronas básicamente procesan señales neurales, para eso sirven. La neuroglía sostiene, limpia, también sirven para cicatrizar y también tienen un rol en la plasticidad neuronal. Van a tener una clase especial solamente de glía. Y después, por supuesto, como en cualquier otro tejido, vamos a encontrar vasos, arterias y venas que sirven para la nutrición. Si ustedes hacen un corte de cerebro y lo tiñen con esta técnica especial, por ejemplo, o con cualquier otra, van a ver que no es todo homogéneo, ¿sí? Hay partes más oscuras, como estas, y partes más claritas. Eso es lo que se llama sustancia gris y sustancia blanca. En todo el sistema nervioso central ustedes van a encontrar esta diferencia, sustancia gris y sustancia blanca. Ahí se diferencian. La sustancia gris, en este caso, acá lo ven, este es un corte sin teñir, ven que hay bastante diferencia, tanto en la corteza como en los núcleos profundos, está formado por muchos cuerpos neuronales y muchos vasos sanguíneos, eso es lo que le da el color más oscuro. Y la sustancia blanca, que es esta parte de acá, ¿sí? O de acá, está formada principalmente por axones y por vasitos sanguíneos, pero no tanto como hay en la sustancia gris. ¿Qué pasa en el sistema nervioso periférico? Bueno, si ustedes cortan un nervio del sistema nervioso periférico, acá ven un cortecito donde tienen un montón de axones y fíjense que tienen toda esta envoltura acá de varias capas, muchas láminas, que es la mielina. ¿Sí? En el sistema nervioso periférico hay axones que tienen mucha mielina, otros que no tienen tanta, ¿ven? Y otros que no tienen ninguna, y eso diferencia la velocidad de conducción que tiene cada uno. Cuanto más mielina tenga, más rápido va a ser ese axón. Seguramente más rápido se usan para reacciones motoras, los intermedios para neuronas sensitivas, para reacciones sensitivas, y los más finitos para cuestiones como dolor o temperatura. La diferencia es que en el sistema nervioso periférico no es el oligodendrocito el que forma la mielina.
¿Sí? Acá tienen otra vez el corte de axón. Esto sería un dibujo, un esquema de lo que vimos recién en la microscopía electrónica. Hay una célula que forma, que se enrolla todo alrededor de un grupito de axones y que le forma toda esta envoltura de mielina. En este caso se llama célula de Schwann. Y de hecho, la diferencia o el límite entre el sistema nervioso central y periférico es el lugar donde el oligodendrocito deja de formar la mielina y empieza a formar la célula de Schwann. Acá tienen otra foto de microscopio donde ven los intervalos que hay entre vaina de mielina y vaina de mielina, ¿sí? Los nodos de Rambier de los que hablábamos antes. Acá está.